¿Ya? Muy bien, mis queridos hermanos, bienvenidos a la iglesia. Día miércoles, estamos haciendo el estudio del libro de Efesios. Estamos en el incremento número 644, como pueden ver en la pantalla. Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir, para poder almacenar, para poder entender la porción espiritual que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a tomar un minutito entonces para hacer uso de esa provisión divina que Dios nos da a nosotros como hijos de Él y sacerdotes del Dios Altísimo para poder entender su palabra. Tomemos un minutito y después de eso iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que vamos a estudiar. Te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen no se adapten a este mundo, el sistema cósmico, no se adapten a la propaganda que tiene este sistema, más bien transfórmense, dice la palabra de Dios, mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces ahí tenemos las instrucciones bíblicas para nosotros, que son tan importantes porque necesitamos un recordatorio constante debido a la cantidad de informática que recibimos diariamente. Yo casi ya no oigo noticias porque lo que están haciendo es programándote con el sistema. Y lo que hace es cundiendo el pánico con las personas porque todos están de acuerdo. 98% de la mediática está en la izquierda y ellos están promulgando la misma cosa para que todo el mundo se la crea. Pues bien, la semana pasada concluimos viendo pues los 10 dispositivos para resolver problemas disponibles a cada creyente. Ahora lo que quiero ponerles en la pantalla es, primero que todo, Efesios 2:16, que es el versículo que estamos estudiando y hoy lo vamos a concluir. Dice, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado en ella muerte a la enemistad. Habiendo dado muerte a la enemistad. Y vimos la semana antepasada que eis es soma, que es el cuerpo, y eis soma, las dos palabras juntas, es un cuerpo en el momento que creemos en el Señor Jesucristo. No importa de qué raza, no importa de qué idioma, no importa de qué sexo sea la persona, no importa absolutamente nada. Aquí lo que interesa es que nosotros lo que debemos saber es que Dios envió a su Hijo para morir a la cruz para rescatar nuestra alma, no nuestra piel. ¿Sí me explico? O sea que aquí el asunto es que esto es asunto de salvación de nuestra alma, que es la verdadera persona que reside en el cuerpo humano, básicamente. Entonces, nuestro estado social no tiene que ver nada con el asunto, nuestro estado económico o cultural o conceptos ideológicos no tienen que ver nada con el asunto, los asuntos de personalidad o cualquier otro factor. O sea que la persona llega a ser un miembro de la familia real de Dios en el momento que cree en el Señor Jesucristo. Y ahora está en un solo cuerpo y eso hace referencia a la iglesia, entonces. Y es una referencia de salvación del Señor Jesucristo en la cruz. O sea que la raza humana es reconciliada a Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo. Esa es la parte interesante. Entonces, algunas otras, en el Antiguo Testamento existían cosas para los santos del Antiguo Testamento, ciertas cosas, pero no otras. Por ejemplo, anteriormente en la historia de la salvación, Dios nunca hizo 40 cosas por cada persona que llegaba a creer en el Mesías. Lo máximo eran 6 o 7 cosas que el Espíritu Santo hacía por ellos en el Antiguo Testamento. Con nosotros vimos las 40 cosas que Dios hace por nosotros, que son interesantísimas porque son el regalo de nacimiento que tenemos e incluso ese regalo de protección porque nosotros tenemos que navegar en el sistema cósmico, que es campo de Satanás. Hay partes del sistema cósmico como países que todavía hay ciertos vestigios de libertad, pero ya ven cómo ya está comenzando a incurrir este asunto de la tiranía. Ya van a comenzar ustedes a ver chivatos, así le dicen en Cuba a las personas que acusan a las demás personas, a los demás ciudadanos, y eso lo van a ver muy pronto con el asunto de las mascaritas, que ahora la policía no puede mantener eso, pero sí tiene gente que la han entrenado tanto y que le han elevado el cerebro tanto que ahora ellos son los que van a hacer eso, ¿verdad? Entonces, la clave de todo esto es el bautismo del Espíritu Santo para que nosotros podamos entender todas estas cosas. Y
a nosotros en la edad de la iglesia tenemos 40 cosas porque el Espíritu Santo nos los da a nosotros. En el Antiguo Testamento la gente, no todas las personas tenían el Espíritu Santo, solamente algunas personas que estaban investidas con ciertas oficinas, o los reyes o los profetas que tenían la plenitud del Espíritu Santo o la investidura del Espíritu Santo, pero no todas las demás personas no la tenían, y en esas épocas el Espíritu Santo podía ser retirado. No es así con nosotros. En la edad de la iglesia nosotros somos bautizados en el Espíritu y tenemos el Espíritu morando en nosotros permanentemente. Nuestro pecado no puede rescindir la morada del Espíritu Santo, pero sí puede entristecer, como dice la palabra de Dios, o apagar al Espíritu Santo. O sea que ya no estamos llenos de la luz del Espíritu Santo porque lo tenemos constringido. Se dan cuenta, a través de nuestra abolición, y por eso la confesión de nuestros pecados nos une de nuevo a esa comunión con el Señor a través de la provisión divina de su confesión. Entonces, la clave de todo esto es el bautismo del Espíritu Santo para la iglesia. Estas 40 cosas se deben a que el bautismo del Espíritu Santo ahora, por medio del cual pues el Espíritu Santo nos toma y nos une al Señor Jesucristo, y todos nosotros somos uno en Cristo. ¿Y cuál es el propósito del bautismo del Espíritu Santo? Bueno, para establecer precedentes. Hay precedentes que se establecen en el transcurso de la iglesia, que es el gran experimento de poder de la unión hipostática. ¿Por qué les digo que es el gran experimento de poder? El experimento, a veces nosotros entendemos el experimento como algo que se está tratando a ver si funciona, ¿verdad? Vamos a experimentar eso. Pero no, esa no es la definición del experimento que estoy utilizando en este momento. El experimento es algo que está en función, se está experimentando, ¿verdad? Nosotros estamos experimentando esto en nuestra vida. Entonces, y es el gran experimento de poder de la edad de la iglesia, que se lleva a cabo por medio de la plenitud del Espíritu Santo. Ahí es donde está el asunto, a través de la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, podemos ver el ataque satánico en cualquier lugar que ustedes vean cristianos pues muy emocionales, que sienten un arrebato santo. Hay iglesias que funcionan de esa manera, o que los santos entran en un éxtasis, conocidos en inglés como los Holy Rollers, ¿verdad? También conocidos como carismáticos. Ahí pueden ver claramente la incursión satánica, porque estas personas no entienden lo que es la plenitud del Espíritu Santo y han hecho un asunto religioso de esto, un asunto emotivo que no se siente. Nosotros estamos llenos del Espíritu Santo cuando nosotros confesamos nuestros pecados, pero no es algo que tú sientes, no es un poder que tú sientes, es la característica del creyente que está avanzando y está en comunión con Dios. Pero estas personas son en este sentido heréticos en lo que concierne al bautismo del Espíritu Santo. Están viendo a personas que no entienden bien el asunto de la salvación y lo enlodan con palabras tales como el arrepentimiento. Tienes que arrepentirte de tus pecados, ¿verdad? Eso es lo que te dicen. La mayor parte de personas lo entienden como: me debo sentir mal por mis pecados, me debo arrepentir que hice eso y dejarlo a un lado. Pero nosotros sabemos que la naturaleza pecaminosa la tenemos con nosotros siempre, y el arrepentimiento del cual se habla en lo que concierne a el Evangelio no es el sentirse mal por los pecados, es cambiar de manera de pensar acerca de qué y quién es Cristo. Y yo les he puesto muchas veces esta palabra en la pizarra. La palabra que utiliza para cambio de manera de pensar es meta. Aquí se lo pongo en español. Meta está compuesta de dos palabras: noveo. Meto es cambio y noveo es mente. No es la palabra metamelomai. Metamelomai es diferente a metanoveo. Metamelomai es sentirse mal por algo que tú hiciste, ¿verdad? Entonces, pero en la Biblia, cuando se habla de esto y cuando se habla del Evangelio, no te están diciendo que confieses tus pecados y arrepiéntete de todos los pecados y no lo vuelvas a cometer y serás salvo. No, tú no puedes hacer eso. Ya nuestro Señor supo que tú eres pecador. Él lo que quiere es que tú sepas que Él murió por ti y Él cargó por tus pecados. ¿Te das cuenta? No es una religión. Aquí tenemos una relación íntima con Dios por la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz a favor de nosotros. Entonces, esta palabra es una obra humana. Entonces, metamelomai, que las dos están traducidas por este campo pues de los evangélicos, que son los carismáticos, pues esto está, los dos están traducidas como arrepentimiento.
arrepentimiento. Pero esta es cambiar de manera de pensar y esto es sentirse mal por una acción que uno hizo. O sea, sentir remordimiento. ¿Okay? O sea que metamelomán es remordimiento. Pero aquí pero está traducida como arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? Y entonces ellos confunden esta palabra con esta palabra. Y eso es lo que ellos están pidiendo, pero el Evangelio del Señor nunca pide eso. El Evangelio del Señor lo que dice es que una vez que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, lo que sucede es que tienes que tener información adicional para poder hacer el cambio interno. El cambio va a ser hecho por medio del amor, y el amor crece en nosotros por medio de la palabra de Dios. Entonces cuando tú comienzas a conocer a Dios a través de su palabra, tú vas a querer hacer la voluntad de Dios y vas a comenzar a retirarte de lo que es la transgresión de la palabra de Dios. Nosotros seguimos los mandatos que tiene Dios para nuestro bienestar, para que nos vaya bien en todas las cosas. ¿Se dan cuenta? Como los 10 mandamientos, por ejemplo, son una manera por medio de la cual Dios nos da a nosotros libertad. Y también la podemos utilizar para el Evangelio, dar el Evangelio de la salvación. Que de paso, les imprimí algo porque recuerden que nosotros tenemos una gran comisión y lo que les voy a dar hoy es material para que ustedes puedan dar el Evangelio de la forma correcta. Es una de miles maneras, porque tú puedes establecer una conversación con una persona y a través de la conversación puedes entrar en el ámbito espiritual, y es ahí donde tú presentas el Evangelio de la salvación, ¿okay? Básicamente. Las niñas van a venir, porque yo le mandé a ella una copia, un texto, porque aquí está Rey. Si quieres puedes decirle a Rey, que me hace el favor, ahí está Rey, dile que las niñas no van a venir, que tuvieron un problema. Para que no se quede ahí todo el tiempo, ¿verdad? Porque, bueno, de todas maneras, el asunto es que nosotros tenemos que entender el tema, de la manera correcta. Entonces ellos utilizan las obras humanas como el arrepentimiento metamelomai, que es una obra humana, ¿verdad? Cuando es utilizado no significa cambiar de manera de pensar cuando es metanoeo, y no metamelomai, que significa remordimiento o pesar o sentimiento. O sea, cambiar de manera de pensar es uno de los ministerios del Espíritu Santo. Él, cuando te da la información, hace que tú cambies tu mente acerca de quién es Cristo. Entonces, pero ellos enlodan el asunto con la actividad emocional, ese asunto de falta de conocimiento de un tipo o de otro. Y la cuestión de cambiar por el pasillo, de caminar por el pasillo no te salva. Ellos otra cosa que hacen es te invitan a caminar por el pasillo para que seas salvo y la persona vea. Lo que te salva es la fe en el Señor Jesucristo, creer en la obra de salvación que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, lo que estamos viendo es que la salvación solamente viene por medio de la fe en la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Nada más. Todo lo demás es añadidura que no tiene que ver nada con el asunto. Pero hoy en día las personas están confundidas, pues, debido a que estas iglesias no les dan el tema de la salvación de la manera correcta. Ellos no saben lo que es la doctrina de la reconciliación, que hemos estudiado aquí en la iglesia 2 o 3 veces, la hemos estudiado porque es muy importante. Entonces la barrera es removida a través del mérito de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Es su obra la que tiene el mérito, no la de nosotros. Nosotros simplemente creemos en lo que Él hizo. Él es el objeto de nuestra fe. Él es el único que califica para ir a la cruz. ¿En virtud de qué? De su nacimiento virginal. Él no tiene el pecado original de Adán, o sea que no tiene pecado en sí. Él es el pan sin levadura. Y segundo, que es el Cordero de Dios sin mancha ni contaminación. El Cordero que tenían que traer para hacer los sacrificios era un Cordero sin contaminación. O sea, no podía tener mancha y tenía que ser limpio cuando lo presentaban. Y eso habla, pues, es una figura de nuestro Señor Jesucristo, que no tenía mancha, no tenía pecado original, porque eso es genético, y segundo, que no se contaminó con el mundo. Entonces calificó para ir a la cruz a favor de nosotros. Entonces recuerden que desde el año 70 nadie ha hablado en lenguas legítimamente. Les voy a dar un ejemplo. Y muchos de los dones espirituales han desaparecido después del año 90, como lo declara 1 Corintios 13. Aún así, estas personas regresan a hacer ese tipo de actividad. O sea, en las iglesias carismáticas ellos tratan de hablar lenguas y o sea, no están diciendo nada, pero las personas creen que ellos están diciendo algo. Pero esa no es la vida cristiana, no tiene que ver nada con ese asunto. Son cristianos chapuceros, básicamente, que no conocen la palabra de Dios, entonces entran en esa actividad emocional, extática,
tienen que sentir la presencia del Espíritu. Y por eso también utilizan la música para elevar el sentimiento, para que la presencia de Dios venga a la iglesia. La presencia de Dios está en nosotros, no somos el templo del Espíritu Santo. Pero ellos quieren ver algo visible, tangible, que ellos puedan ver y que puedan sentir. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es, como dice la palabra de Dios, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, punto. No tienes que agregarle nada más. Ahora, el hecho de que nosotros le damos estas canciones o estas alabanzas al Señor, pues simplemente lo hacemos en agradecimiento, no para que venga la presencia del Señor ni para sentir la presencia del Señor. Ahora, eso no significa que tú en tu corazón no sientas la presencia del Señor, pues lo tienes en ti, ya lo tienes en ti, o sea que, ¿sí me explico? Entonces, es solamente un sistema de emociones que ha sido inyectada dentro de la iglesia por el sistema cósmico. Es una incursión del sistema cósmico dentro de la iglesia. Recuerden que la palabra de Dios nos deja saber que su pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿Okay? Y lo que hacen estas personas emotivas y emocionales es que no conocen a Dios, pero quieren sentir el fogonazo. Y cuando tú vas a una de estas iglesias, 30 minutos son alabanzas y aleluyas y cosas de estas, 15 minutos son para hacerte sentir mal, para que des el dinero a la iglesia, que le estás robando a Dios, y 10 minutos de mensaje. ¿Okay? Y te vas a la casa ya después como oveja esquilmada. Y claro está que muchas de esas ovejas no regresan o tienen fe en el Señor y básicamente a la final terminan dispersadas por el pastor que quiere vivir de las ovejas. ¿Me explico? Entonces, nosotros sabemos que el pastor es digno de su salario, lo dice la palabra de Dios, pero nosotros también sabemos que el diezmo no es parte de lo que es la iglesia, ni tampoco era parte de lo que era el Antiguo Testamento. Era un sistema de tasación, ese sistema para recaudar impuestos en el Antiguo Testamento, y los impuestos en el Antiguo Testamento eran al 10%. No había otro impuesto, no había impuestos sobre la propiedad, no había impuestos de ventas. Eso lo descubrimos nosotros en los Estados Unidos, porque en nuestro país no hay impuestos de ventas, ¿verdad? Tú compras, sí hay, en México hay, en Venezuela no había cuando yo salí de Venezuela. En Cuba hay impuestos sobre, no había. Sí, entonces, pero aquí ya lo añaden porque es una manera muy fácil. Son centavos y la gente, bueno, un par de centavitos, pero se la están sacando a las personas que trabajan. O sea, de una manera u otra, un centavo por aquí, un centavo por allá, y tú recoges dinero pues de un pueblo de 50 millones de personas, ahora estás hablando de dinero, ¿verdad? Entonces, el asunto es que nosotros tenemos que entender que el asunto del diezmo era impuesto, no era un requisito que se le daba al pueblo de Israel para ser bendecido por Dios. Ahora, sí decía la palabra de Dios que si tú le robas a Dios, le robas al alfolí, le robas al país, porque tú no estás contribuyendo con los impuestos, entonces vas a tener problemas. Por ese asunto de la manutención del gobierno, que es el que estaba encargado para mantener la ley y para mantener la libertad, y tenías que pagarle a estas personas. Ok, sí me explico, pero no para tener cosas adicionales como existen. De paso les digo que cuando nosotros regresemos a gobernar con el Señor Jesucristo van a ser 10% para todo el mundo. Para nosotros no, porque nosotros somos parte del sistema. Nosotros somos parte de los gobernantes. Los 10 no son para los gobernantes, para los sacerdotes, para el sacerdocio gobernante. Entonces, nosotros vamos a ser pueblo santo, nosotros somos los sacerdotes del Dios Altísimo. ¿Y qué fue lo que hizo Dios en el Antiguo Testamento? Que la familia de Leví eran los sacerdotes separados y el diezmo se recopilaba para que ellos tuvieran manutención y que ellos tuvieran también dentro de Israel el ejército que se necesitaba para mantener la paz. Pues bien, nosotros no podemos hacer absolutamente nada para sobrepasar la barrera que existe entre Dios y el hombre. Nada. Solamente nuestro Señor Jesucristo, que es el que califica para ir a la cruz, puede remover esa barrera, porque tenía que ser el Cordero sin mancha y sin contaminación del cual se hablaba en el Antiguo Testamento. Entonces, solo Dios a través de su Hijo Jesucristo lo pudo hacer. Nosotros simplemente creemos en la obra de salvación. Listo, ya estamos. Entonces, eso nos lo deja saber Efesios 2, 8 a 9. Y aquí se los pongo para que se den cuenta de lo que les estoy diciendo. Efesios 2, 8, 9. Ahí está. Porque por gracia han sido salvados por medio de la fe. ¿Se dan cuenta? Por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No es por obras. Cuando habla de las obras, habla de las obras de la ley mosaica, para que nadie se gloríe,
sea, nadie se puede gloriar ante Dios lo bueno que soy, lo bien que me estoy comportando y lo bien que canto y las oraciones y lo bien que hablo en lenguas, porque me pega el espíritu y yo sí estoy escogido, ¿verdad? No tiene nada que ver con eso. Pues son gente que lo que hace es, de nuevo, desparramar las ovejas. Ahora, el medio por el cual todo esto es posible lo ofrece la parte posterior del versículo 16. Regresamos ahí un momentito para que lo vean. En la parte de abajo les puse el griego y ustedes pueden que dice dia tu stauro, ¿okay? Es una frase preposicional y la palabra dia más el ablativo de medio de la palabra stauros, que se refiere a la cruz. Stauros es cruz en el griego. Entonces debe ser traducida como la tenemos aquí, por medio de la cruz. Y generalmente es el caso instrumental, por instrumento de, ¿verdad? El caso instrumental en el griego. Ese es el modo normal para indicar el medio por el cual algo sucede. Pero el ablativo se utiliza cuando la expresión de los medios es acompañada por la implicación de la fuente. Y la fuente es Cristo, implica a Cristo. Entonces, y solo Jesucristo, sin ayuda de ninguna persona, que es de ninguna otra fuente, sin ser animado de nadie más y de sus propios recursos, él que tiene en su alma y en la producción del gran experimento de poder de la unión hipostática. Recuerden que tenemos el gran experimento de poder de la vida cristiana y el gran experimento de poder de la unión hipostática es la unión de Dios hombre en una sola persona. Esa es la unión hipostática, es la hypostasis, la doctrina de la hipostasis, que es en la persona de Cristo hay dos naturalezas, la humana, con todo lo que conlleva la naturaleza humana, y la naturaleza divina, sin mezcla ni variación entre una y la otra. No se mezclan, pero en Cristo viven las dos. Entonces Él tiene el poder divino y Él tiene todo lo que tiene el Padre y el Espíritu Santo en su humanidad, pero recuérdense que Él por su propia voluntad restringió el uso de su poder. ¿Okay? Él de su propia voluntad no hace uso de su deidad, por ejemplo, para matar a Pilatos. A Pilato hace ¡pic! Ya se murió Pilato. Hermano, tiene que ser, solamente piensa y se murió, porque Él es Dios. Y Él está, en lo que se hacía era mantener el universo, porque Jesucristo es el que mantiene el universo rotando. De todas maneras, ese gran experimento de poder de la unión hipostática con el poder del Espíritu Santo hizo toda la obra de salvación. Fíjense que es el poder del Espíritu Santo en el Señor Jesucristo, que es Dios, el que hace la obra de salvación, porque Él tenía que demostrar en su humanidad que era posible que a través del Espíritu Santo nosotros podamos vivir la vida cristiana. Ahora, Él sabe que nosotros somos pecadores, Él no era, pero por eso cuando nosotros activamos el Espíritu Santo a través de la confesión de nuestros pecados, entonces estamos caminando por medio del Espíritu y podemos hacer la voluntad de Dios. Y esto todo es espiritual. Entonces, Él removió la barrera entre el hombre y Dios por sí mismo, no tuvo ayuda, y por eso esto es un caso, no es el caso instrumental, sino el caso ablativo. Estamos hablando del caso ablativo que tiene que ver con la fuente inicial del medio. La fuente inicial del medio es Cristo. Lo hace por medio de la cruz, pero la fuente es Cristo. Es una diferencia muy interesante, pues, en la Biblia, porque sin duda alguna deja eso herméticamente en las manos del Señor Jesucristo. Si no es de Él, no es de nadie. Entonces, pues bien, entonces la cruz produjo dos categorías de medios, como lo hemos notado en nuestro estudio. O sea, ¿cuáles son los medios? ¿Por medio de qué? ¿Okay? Primero es lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz para remover la barrera de toda la raza humana. Él fue el medio para removerla. Y segundo, lo que Jesucristo proveyó a través de la cruz para todas las personas que en Él creen. El primer medio es la remoción, el segundo medio es que a todas las personas de la raza humana ahora tienen la salvación a través de su obra en la cruz, de los que creen. Entonces, estas dos categorías de reconciliación, porque lo que está haciendo es que primero tenía que remover la barrera que existía entre el hombre y Dios, y segundo tenía que dar la salvación. Entonces, esas dos cosas, esas dos categorías de reconciliación, porque reconcilia al hombre con Dios, también pueden ser clasificadas como la causa y el resultado. La causa y el resultado. Porque la causa es la remoción de la barrera para toda la raza humana, y el resultado es la salvación para los que en Él creen. ¿Okay? Ahora tú tienes que hacerte de la oferta a través de la fe en el Señor Jesucristo. Si tú no crees, ahí está la oferta, ya Él hizo la obra,
Es gratis para ti, a Él le costó la vida, para ti es gratis, pero si la quieres la aceptas y si no la dejas. ¿Sí me explico? Ahora nosotros estamos aquí para dar el Evangelio de la salvación, señoras y señores. Entonces, Efesios 2:16 continúa de la siguiente manera. Aquí tenemos la próxima palabra, el funcionamiento de la reconciliación a través del verbo griego apokteino, que está subrayado. Apokteinas, aquí está conjugado de esa manera, como lo pueden ver. Permítanme pasar ahí ven la línea, ¿verdad? La flechita. Apotegnas. ¿Okay? Ese es el verbo apotegno, ¿verdad? Que significa poner a muerte. Poner a muerte. Aquí está traducida habiendo dado muerte. El tiempo es aoristo, el aoristo es el pasado, ¿verdad? Ya la acción del verbo culminativo, y eso contempla la acción del verbo en su totalidad. Por lo que hizo, ahora tenemos la totalidad de la acción, lo que causó, ¿verdad? Pero lo ve desde el punto de vista de sus resultados existentes. O sea, lo que él hizo y los resultados existentes que produce esa obra de el aoristo. Entonces, que es la reconciliación y la remoción de la barrera de separación entre Dios y el hombre. Y la voz activa, que es la que produce la acción del verbo, nos deja saber que el Señor Jesucristo produce la acción del verbo a través de su muerte eficaz de sustitución. Entonces, lo que estamos viendo es que es una muerte de sustitución a favor de nosotros, porque todos nosotros somos pecadores, todos nosotros hemos transgredido. Ok, quiero tomar un minutito entonces, ahora, para darles a ustedes esto. ¿Puedes pasar, por favor? ¿Cuántos somos? 3, 4, 5, 6, 7. Aquí tienes, que es el Evangelio de la salvación, y yo quiero que ustedes se den cuenta. Esto, yo lo que quisiera es que ustedes se memorizaran esto. ¿Okay? Si ustedes se memorizan eso, ustedes están listos para dar el Evangelio de la salvación de una forma muy, muy clara. Muy clara. Y tenemos, yo puse una inserción ahí de un papelito adicional, ¿verdad? Para que lo tengan ustedes. Voy a esperar que Iván tome asiento para enseñarse. Y esas son preguntas que tú le puedes hacer a una persona para darle el Evangelio de la salvación. Y se las leo junto con ustedes. Hacerle la pregunta a una persona: ¿te consideras una persona buena, una buena persona? ¿Has guardado los 10 mandamientos? Claro está que si la persona no conoce a Dios, pues no sabe quiénes son los 10 mandamientos, pero nosotros se lo explicamos. ¿Okay? ¿Me permites hacerte unas preguntas para ver qué tan bueno eres? Entonces aquí tenemos la ley mosaica en acción. La ley mosaica le tapa la boca a todos los individuos. Entonces fíjate, si esto tú te lo memorizas y lo tienes en tu corazón, tú vas a poder hacer esto rápidamente. Permíteme hacerte alguna pregunta también para ver qué tan bueno eres. ¿Has mentido alguna vez en tu vida? Imagínense, ¿quién no ha mentido? ¿Correcto? Entonces, ¿cómo se le llama a una persona que miente? ¿Vale? Él te va a contar, bueno, mentiroso. Bueno, entonces ya tú mismo por tu propia cuenta lo estás haciendo, ¿verdad? ¿Alguna vez has robado algo? ¿Quién no ha robado aunque sea un lápiz? ¿Verdad? Sí. ¿Cómo se llama una persona que roba? ¿Verdad? Ladrón. A veces no quieren decirlo, pero lo que le tienes que decir es: bueno, si yo te robo tu computadora, ¿cómo me llamarías a mí? Ladrón, ¿verdad? Bueno, entonces sí nos entendemos. Entonces es un ladrón. ¿Alguna vez has odiado a alguna persona? ¿Quién no ha odiado alguna vez a alguna persona? Y claro está, ahí puedes citar a 1 Juan 3:15: todo aquel que odia a su hermano es homicida. Entonces no solamente está la palabra de Dios que nos hace homicida, es una persona que ha cometido homicidio, culpable entonces. ¿Y alguna vez has mirado a alguna mujer para codiciarla? ¿O a una mujer a un hombre? ¿Verdad? Claro que sí. Jesús dijo: todo aquel que mira a una mujer para codiciarla ha cometido adulterio con ella en su corazón. Y después dice: ni los fornicarios, ni los homicidas, ni los mentirosos, ni los ladrones heredarán el reino de los cielos. Ahí están todas las categorías que le preguntamos. Entonces, hay preguntas adicionales. ¿Está Dios primero en tu vida? ¿Ese cuál es? El primer mandamiento. En la parte de atrás ven los 10 mandamientos en inglés y en español. ¿Okay? Entonces, ¿has hecho un Dios que te parezca bien a ti? Eso es idolatría, segundo mandamiento, ¿verdad? Tercero, ¿has usado el nombre del Señor tu Dios en vano? ¿Verdad? Claro. ¿Has honrado siempre a tu padre y a tu madre? Cuarto mandamiento.
¿Se dan cuenta? O sea que en todos los sistemas, ¿crees que entrarás por tus propias obras y tu buen comportamiento? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, los Romanos 3:20 dice, porque las obras de la ley por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Y en 1 Corintios 6:9 dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y tienes una cantidad de cosas que son interesantes, pueden leer los otros dos. Estos son versículos que se pueden memorizar para tenerlos a flor de piel. Pero entonces, la pregunta en el número 3 es, si Dios te juzga basado en los 10 mandamientos, ¿te hallará inocente o culpable? Claro, vas a estar culpable, pues has violado las leyes de Dios. ¿Crees que irás al cielo o al infierno? Bueno, pues según las leyes de Él, lo único que necesitas hacer es creer en la obra del Hijo de Dios, Jesucristo, como tu Salvador, y Dios te perdona tus pecados y te da vida eterna, porque Él fue el que cargó. Entonces, aquí abajo te pregunta, ¿te inquieta tu destino si sabes que vas a terminar en el lago de fuego? Dios hizo algo al respecto. Él envió a su Hijo Jesucristo para pagar por tus pecados en la cruz. Jesucristo fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos paz con Dios cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados y justificados. Entonces, aquí el asunto es creer en el Señor Jesucristo, es el único que satisface la deuda de tus transgresiones con Dios Padre y te declara justo y te da vida eterna. Ahí está. Ustedes se memorizan eso y ya pueden evangelizar a cualquier persona. Ahora, ya nosotros sabemos que también existe hoy en día, aquí está la parte de adentro, que existe el asunto de la creación versus la evolución. Precisamente yo le hice esta pregunta a una de las personas con las que yo juego pickleball. Y le pregunté, ¿que tú crees en la evolución o en la creación? Y me dijo las dos. O sea, interesante. Pues aquí tienen la respuesta. Ambas, ¿verdad? Ahí tienen ambas. Si te dice ambas, entonces, si te dice ambas, puedes llevarlo a la tercera parte inmediatamente. Pues entonces, ¿cuál es la parte de la creación? Ahí tú lo estás conduciendo a él a la parte que dice, ¿crees que Dios es el creador? ¿Te das cuenta? En la parte de abajo. Pero si dice en la evolución, si la persona dice yo creo en la evolución, entonces lo pasa por cosquillas en el estómago. ¿Se recuerdan? Cosquillas en el estómago. Es muy fácil, con esto tú te puedes recordar, porque esa es la evolución cósmica, que comienza de un polvito que explota y crea el universo entero, y que nadie puede comprobar que eso pasó billones y billones de años atrás, donde no existía nadie, no se puede replicar. Entonces tienes que creerlo por fe. ¿En quién? En la persona que te está dando esa información, que es uno de los supuestos peritos en el asunto, en la materia. Después está la evolución química. La evolución química dice que tú tienes los elementos que existen. Hay una tabla de elementos con 200 y pico, 190 elementos, entre los cuales está el oro, la plata, el hierro, que todo eso salió del hidrógeno. Nadie estaba ahí, nadie sabe cómo vas a convertir el hidrógeno en uno de esos metales, ¿verdad? Entonces no se puede comprobar, tienes que creerlo por medio de fe en la persona que está haciendo esta aseveración. Entonces, después viene estómago, ¿verdad? Cosquillas en el estómago. EST es estelar, la evolución estelar. ¿De dónde salieron las estrellas? Nadie ha visto una estrella nacer. Entonces tiene que tener conjeturas, tiene que tener tesis y tiene que tener una serie de cosas para decirte que hubo una explosión, pero nadie estuvo ahí en una explosión de una estrella. Entonces tienes que creer por medio de la fe en lo que te están diciendo. Y después la evolución orgánica, ¿verdad? La evolución orgánica propone que de una ameba, de algo infinitamente pequeñito, sale el hombre y sale los elefantes y sale toda la creación. Nadie puede comprobar eso tampoco, o sea que tienes que creer en los evolucionistas, tienes que tenerle fe a ellos. Y después, estómago, el MA es la macroevolución. La macroevolución dice que una hormiga se puede convertir dándole 20 billones de años en un elefante. ¿Okay? O sea, tienes que tener una fe espectacular para creer eso. Entonces, el resultado de eso es fe en el hombre, en vez de fe en Dios, que te dice que Él mandó a su Hijo para morir en la cruz y Él hizo el hombre, que estamos haciendo el estudio de la creación y el diluvio el día domingo, ¿verdad? Entonces ahí tienen ustedes la respuesta para aquellas personas que dicen en la evolución. Y después de eso
La persona va a decir, bueno, la verdad es que tengo que creer en eso. Entonces lo pasas a la creación. ¿Crees en la creación? Entonces, ¿tú crees que Dios es el creador? Sí. ¿Crees que Dios es perfecto? Sí, Dios es perfecto, ¿verdad? ¿Y crees que tú eres perfecto? Pues no, yo no soy perfecto. No tengo. Para tu vida hay dos planes, el tuyo o el de Dios. ¿Okay? ¿Y cuál de los dos conoces? Tú conoces tu plan, no conoces el de Dios. Tu plan es imperfecto porque proviene de una persona imperfecta y el suyo para tu vida es perfecto porque Dios es perfecto. Entonces Dios tiene un plan perfecto para una persona imperfecta. ¿Te gustaría conocer el plan perfecto de Dios para tu vida? ¿Okay? Comienza con la fe en el Señor Jesucristo. Punto. Entonces aquí tienen unas poderosas armas para que ustedes puedan dar el Evangelio. Memorícensela. Fíjense que nosotros hemos sido llamados para esto. Esta es nuestra gran comisión. Nosotros somos embajadores para dar el Evangelio, también somos sacerdotes del Dios Altísimo y Jesucristo vino a morir en la cruz para que nosotros podamos ser salvos. Nosotros somos sus voceros. Entonces, si ustedes se memorizan esto, pero que sea como si estuvieran hablando español, ¿verdad? O inglés fluido. Esas cuantos versículos no tienen que memorizar, con esto tienen suficiente para dar el Evangelio. Suficiente. Y tienen a Dios primero en sus vidas. Y Dios premia esto. Dios premia el hecho de que tú estás pendiente de rescatar las almas que están perdidas en el sistema cósmico. Y después de eso los animas a venir a la iglesia para que crezcan espiritualmente y conozcan más que el plan. Este solamente es el inicio. Después viene la parte buena. Entonces yo quería darles esto para que lo tuvieran, una herramienta adicional. Tú puedes dar el Evangelio como tú quieras, pero esto es una herramienta extraordinaria. Y en la parte de atrás, los 10 mandamientos, en inglés y en español. Los 10 mandamientos son maravillosos porque ya hemos visto que en el medio, el número 6, es la vida humana, que es la que protege el libre albedrío. ¿Okay? Tu voluntad. ¿Qué están haciendo con la voluntad del individuo hoy en día con el coronavirus? A mí no me importa lo que tú pienses, te tienes que poner la mascarita. La mascarita. Sí, te la tienes que poner. ¿Okay? Entonces, ¿y mi libre albedrío? ¿Quién es el que le interesa más mi vida que a mí? ¿Tú, a ti te interesa más mi vida que a ti? ¿Sí se dan cuenta? Entonces ahí hay una gran incursión y lo vemos pues a través de los 10 mandamientos que te pasa. El código de los 10 mandamientos es la ley de la libertad, No es la vida cristiana se hace a través de la plenitud del Espíritu Santo, pero esta es la libertad. Con estos 10 mandamientos le dio de libertad Dios a Israel, al pueblo que sale de la esclavitud de Egipto, y con esto hace una gran nación. Entonces, y esto fue lo que quitaron de los colegios. Cuando George Herbert Bush, que fue el presidente antes de W. Bush, él fue el que instituyó y permitió que las Naciones Unidas implementaran el sistema de educación en los Estados Unidos y quitó los 10 mandamientos de las escuelas. ¿Okay? De ahí viene ya, se viene abajo todo esto. Y el juramento a la bandera, todo el nacionalismo, todo eso lo han echado abajo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque están pasos agigantados. Y claro está, si el pueblo no conoce la palabra de Dios, el pueblo de Dios es destruido. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Entonces ahí tenemos cosas que verdaderamente valen la pena, señoras y señores. Entonces, todo esto tiene que ver pues con el conocimiento de que su muerte espiritual de sustitución en la cruz fue la que nos salva. Y ese es el Evangelio, que son las buenas nuevas que nosotros le damos a la persona. Hay algo mejor, hay algo maravilloso para tu vida. Entonces, aquí en lo que estamos viendo en Efesios 2:16, el participio es instrumental y eso significa que ese es el medio por el cual la acción del verbo principal se lleva a cabo. Y el verbo principal es apocatalazo, que es reconciliar. Y ustedes pueden ver aquí el verbo apocatalazo, apoteinos, y aquí está el verbo principal. ¿Sí pueden ver la flechita? ¿Sí? Apocatalazo. Que ese es el verbo principal y el otro verbo depende del verbo principal que ustedes ven ahí, que es reconciliar. Para poder reconciliar, y la acción del participio oristo, que es la acción del verbo apoteino, ¿verdad?, precede a la acción del verbo principal. O sea que esto precede la acción del verbo principal, aunque está puesto en el escrito después, porque ustedes comprenderán que él da muerte a la amistad, y por medio de esa muerte en la amistad es que une a los dos en un solo cuerpo. ¿Okay? Entonces, aquí vemos que nosotros tenemos un nombre que ya hemos estudiado, que es ectra. Ectra es enemistad. Ustedes pueden ver aquí la palabra ectra, que quiere decir enemistad. Ectran, está aquí como ectran, ¿verdad? S-H-T-H-R-A-N, ectran, ¿verdad? Enemistad. Y está conjugado en el acusativo singular del objeto directo. El objeto directo de lo que está haciendo el sujeto, que es el Señor Jesucristo. Entonces, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Entonces,
es su muerte espiritual en la cruz. Cuando están en la cruz, Él muere espiritualmente cuando carga con nuestros pecados. Cuando termina de pagar la obra, entonces Él da a su espíritu, Él muere. Nadie le quita la vida, Él tuvo el poder para ponerla y para quitarla. O sea, nadie le quitó la vida al Señor, Él la dio por su propia cuenta, no esperó que se muriera. La muerte en la cruz se demoraba mucho tiempo, 2 días se demoraba, y Él en asunto de horas ya terminó con todo este asunto. Entonces, y la flecha, no la flecha, sino la espada que le clavaron fue después de su muerte. ¿Okay? Y ahí sabemos que ya había muerto porque cuando le dieron la estocada con la lanza, le salió agua y suero. Eso es lo que dice la palabra. O sea, corpúsculos rojos y suero. Eso es lo que les sabe, ya se había la sangre cuando la persona muere, las plaquetas de los glóbulos bajan y el agua queda arriba porque pesan más. Entonces ese es el famoso suero. Pues bien, entonces su muerte espiritual de sustitución es que removió la barrera. El pecado, el asunto del pecado es la redención. Primero Timoteo nos dice a nosotros lo siguiente: quien se dio a sí mismo en rescate por nosotros, el testimonio dado a su debido tiempo. Primero, ¿verdad? Y después la pena del pecado, que es muerte, bueno, la expiación de nuestros pecados, y lo vemos en Colosenses 2:14, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado del medio clavándolo en la cruz. Ya nuestros pecados que hacemos, los que hicimos pasados, lo que hacemos ahora y lo que vamos a cometer, claro está que los tenemos que confesar para caminar con el Señor, ya están pagados en la cruz, ya los pagó el Señor Jesucristo. Entonces también vemos que el problema del nacimiento físico de nosotros, que tenemos la naturaleza pecaminosa humana heredada de Adán, la regeneración, Él nos hace nacer espiritualmente. En 1 Corintios, aquí tienen ustedes, 1 Corintios 2:12, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu humano que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Nosotros no podemos pelear con la carne, ¿okay? O darle el trato duro al cuerpo, porque no puedes con la carne, tienes que estar en la condición espiritual. Confiesa tus pecados. Confiesa tus pecados. Lo que pasa es, mire, cuando estás creciendo espiritualmente, lo que va a pasar es que te vas a sentir mal cuando pecas, porque es la batalla que tienes. Sabes que transgrediste, no tenías que hacerlo, pero lo hiciste, caíste. ¿Okay? Pero Dios ya te deja saber que Él arregló el asunto. Y después, parte 4, es la rectitud relativa del hombre, es resuelta por la justificación, que es la imputación de la rectitud de Dios a ti. Nosotros tenemos una rectitud imperfecta, y Él nos da su rectitud perfecta para que podamos tener vida eterna con Dios perfecto, que tiene una rectitud perfecta. Entonces Dios, Hijo, nos da a nosotros la rectitud de Él para que nosotros tengamos la entrada. En Romanos 3:10 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo, solamente el Señor Jesucristo es el justo y el que justifica. Y después en Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, Jesucristo, le hizo Dios Padre pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia, rectitud de Dios en Él, en Jesucristo. Entonces ahora tenemos la rectitud imputada de Dios, que ustedes ya saben esto. Y tenemos dos más. El carácter de Dios es reconciliado por la propiciación. El Padre queda propiciado, porque Él es justo y tiene que tener una propiciación. La propiciación es el sacrificio del Cordero, ¿verdad? Que paga los pecados. Y por eso en Romanos nos dice, por cuanto todos pecaron, pero no alcanzan la gloria de Dios. Ninguno de nosotros puede, ¿verdad? Y después en Romanos 3:25 nos dice, a quien Dios exhibió públicamente, o sea, Jesucristo, como propiciación por su sangre a través de la fe, a fin de demostrar su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Se dan cuenta? Entonces es el Señor Jesucristo que tenemos. Y finalmente tenemos la posición del hombre en Adán. Nosotros estamos en Adán, y en Adán nosotros morimos, pero en Cristo somos vivificados. En Adán morimos espiritualmente, por eso nacemos con alma y cuerpo, espiritualmente muertos, pero en Cristo somos vivificados, nacemos espiritualmente para poder entender las cosas espirituales y las cosas de Dios. Y entonces, por eso nos dice en 1 Corintios 5:15-22, la parte A, pues así como en Adán todos mueren, no hay uno que, si vienes de Adán, y ya hemos visto con el estudio que hacemos en el libro de Deuteronomio, que toda la raza humana viene de Adán, incluyendo la mujer de Adán, viene de los genes de Adán. Y tanto el hombre como la mujer tienen genes masculinos y femeninos. Tanto el hombre como la mujer, ¿ok? De ahí sale la mujer del hombre. Y después, en Corintios 15:22 nos dice, en Cristo todos serán vivificados. O sea, ahí es donde nacemos nosotros espiritualmente a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y todo eso es la obra del Señor Jesucristo. Que no hay manera de que esa obra humana pueda introducirse
en eso. Ninguna obra humana puede hacer lo que hizo el Señor Jesucristo. Entonces, si tú estás en una religión que trata de hacer cosas para ayudarle a Dios a salvarte, o tienes que hacer esto, ya sabes que estás en una religión. Salte de ahí, bandera roja. Eso no es la fe en el Señor. Él hizo toda la obra. El único que calificaba era Él. Él no tenía la naturaleza pecaminosa humana porque es la semilla de la mujer. No tenía el pecado original de Adán. Entonces Él calificaba para ir a la cruz y pagar por nuestros pecados. Entonces en Colosenses 1, 19 al 22 tenemos una declaración similar a esta, pero ahí vamos a comenzar la próxima semana. ¿Okay? Que esto es la obra del Señor Jesucristo y yo les voy a dar a ustedes los que nos dejan saber estos versículos y se los voy a explicar porque es una cosa muy interesante. Pues bien, amadísimo Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes para nuestra vida espiritual. Te pedimos todo esto para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.